Bienvenidos a otra emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, @Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, @Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Lina Córdoba y en registro audiovisual de Oscar Romero. Ricardo Horacio Iorio fue un cantante, bajista, músico, ícono y referente indiscutible del heavy metal y el hard rock argentino, fallecido el pasado 24 de octubre a los 61 años de edad en su casa en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Iorio fue fundador de las míticas bandas en nuestro idioma B8, Hermética y en 1995 Alma Fuerte, grupo del que fue parte hasta el 2017. Sus aportes a la música junto a su característica voz e imagen serían un referente clave para el desarrollo y la masificación del género no solo en su país natal, sino en todo el continente. Así que hoy, en Podcast Rock and Roll Radio, rendimos tributo al legado sonoro del rockero y músico argentino Ricardo Iorio. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas, como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy. Lo mismo digo, Héctor, un placer estar con usted, con todos nuestros queridos oyentes que están siempre pendientes del Rock and Roll Radio Podcast, video podcast, y de todas las personas que hacen parte de este. Muchísimas gracias. Andrés, en sus palabras, ¿cuál sería la importancia de Ricardo Iorio? No, pues es difícil decir esto porque es tanta la importancia que me quedo corto en palabras, ya que su desarrollo fue paso a paso. Con cada una de sus agrupaciones, fue demostrando su gran pasión a lo que era el rock pesado, posteriormente el heavy metal, y después de que, digamos, da vuelta el ciclo, se embarca de nuevo en el hard rock. O sea, su vida transcurrió de una manera coherente de lo que es este sonido específico, y en un lugar tan importante como es Argentina, ¿no? Que allá son bien rockeros, usted lo sabe muy bien. Y si usted le pregunta a cualquier argentino lo que es el legado de B8, por ejemplo, de Hermética, inmediatamente dirá que Ricardo Horacio Iorio era muy importante. Andrés, además el sonido es característico a lo largo de todos sus proyectos, de toda la discografía. Hay un común denominador, de pronto a veces más heavy metal, a veces un poco más hard rock, pero casi que el tono del grupo permanece, incluso va cambiando algo con las grabaciones en el paso del tiempo. Realmente los últimos discos pues suenan un poco más potentes porque la tecnología era ya mucho más desarrollada, pero uno nota que hay un común denominador en esa estética, y eso sí llama la atención que a lo largo del trabajo lírico aparecen cosas no comunes, por ejemplo mucha denuncia política y social en un estilo que no propiamente se centraba en eso, y él habla de políticos corruptos que toman aviones y se van de un momento a otro para otros lugares, y de un momento a otro que quiebran bancos. Habla de muchas temáticas también del capitalismo y de las empresas, y es algo que no era muy común escuchar ni en coros ni como protagonistas de varios de esos temas en esa época, pues. Y con un contenido muy local, ¿no? Sí. Si usted se da cuenta en cada uno de los proyectos de Ricardo, está claro que él está protestando, él está pendiente de diferentes gobiernos Sí. para criticarlos de una manera pues directa, sin ningún problema. Y cada vez que él decía algo, era puntual, no se daba con rodeos, sino que iba directamente al grano para poder denunciar vivencias de diferente índole, ¿no? Y las plasmaba, como usted bien lo dice, en las canciones, no solo en los discursos en sus conciertos, sino que sus canciones, específicamente con la agrupación Alma Fuerte, ya con su propia banda, pues narraban dichas historias, injusticias, verdades o tragedias vividas allá en Argentina. Pues Andrés, yo creo que aquí además tenemos que tener presente la época, porque fue un referente para muchos otros en nuestro lado del continente. Si bien el heavy metal y el hard rock en español estaba ya desarrollándose con agrupaciones importantes, yo creo que de este lado del continente sus aportes fueron únicos realmente. Por ejemplo, con B8 en el 83, si analizamos qué estaba pasando, fue además un año de giro para el rock argentino sin lugar a dudas. Clics modernos, Charly García, por ejemplo, en el panorama. Sí, señor. Bajo Belgrano, Spinetta Jade. Sí, señor. Otra cosa muy distinta. Los abuelos de la nada con vasos y besos.
otra cosa totalmente distinta. Entonces, las bandas que hacían algo diferente un poco a ese estándar que ya estaba como acaparando y siendo protagonista y demás, y que traían como a nivel de sonido algo inquieto que venía de lo pequeño y podría ser grande, eran Virus por el lado del New Wave, Los Violadores, punk, que estaban debutando además por esa época, y B8, con ese heavy metal. De hecho, luchando por el metal es de esa época y es puro gasolina y motores desde el principio, porque incluso en la primera canción suenan. Es todo un legado tomando casi que, no me atrevo a decir que tan Judas Priest, porque tiene pedacitos, pero tiene cosas mucho más, el sonido es un poco más cálido, me parece como más rockero, pero está la velocidad y la intención clara de rock and roll de carretera y de velocidad y de guitarras duras y altas desde el principio. Yo creo que el sonido Judas Priest y eso viene ya después en Hermética, ¿no? Ahí es donde se siente como más, ¿no? Ahí Más es donde metal, más heavy metal, se siente exacto. ahí. En, Antes es en, más en hard rock. B8 es más finales de los 70 con muchas influencias todavía Led Zeppelin y todo esto. Muchas influencias del New Wave of British Heavy Metal. Y Hermética le abre ya la puerta a lo que usted precisamente está diciendo, ¿no? A un episodio donde la banda llegó a tocar para Motorhead, para Black Sabbath, conciertos allá en su Argentina. Y le iba muy bien, además llenando también a Bastante. nivel local estadios como cabeza de cartel, tranquilamente, pero pues con estas participaciones internacionales tenía todavía mucho más, pues mucha más potencia. No solo de fanáticos, sino también de reconocimiento. Ricardo Iorio y B8 contaron con la bendición de Papo, por ejemplo, Nada más y nadie menos, sí, que es señor. otra cosa, es blues. Claro que sí. Entonces creo que también para una generación que lo necesitaba, él se convertiría como en un ícono muy especial, ¿no? La voz es carrasposa, es ruda un poco, tiene todos esos elementos dignos como para tocar con Motorhead. Totalmente. Yo creo que es el Motorhead argentino, hablando pues de Almafuerte, ¿no? En sus inicios, cuando eran trío, y él precisamente tocaba el bajo y cantaba como Lemmy. Es curioso porque igual con cada uno de estos grupos fueron pocos discos realmente, pues por lo menos con lo que es B8 Y Hermética. Hermética, viene a ser de 3. ¿Cuál sería el legado más fuerte de Ricardo a nivel general? ¿Qué piensa usted? Al lado de Papo está claro que son los padres de lo que es la transición del hard rock, del rock pesado al heavy metal. Ok, Ellos son los padrinos de este sonido allá en Argentina. perfecto. Y Andrés, de los 3 proyectos, bueno, nos falta hablar de Almafuerte para preguntarle cuál es el que más le gusta. No, de Almafuerte es largo hablar, sí, porque Ese sí es el... es una, digamos, es un proceso que podríamos resumir que, por ejemplo, el mundo guanaco y el del entorno vendrían siendo una primera y segunda parte de lo que fue este inicio, este debut de esta agrupación bastante fuerte, ya como lo decíamos, más a los Motorhead, nada que ver ya con Judas Priest, sino mucho más pesado. Luego el tercer álbum, Almafuerte, con su autonombre, autotitulado así, los consolidó de una manera segura. Luego viene el famoso A Fondo Blanco, el famoso disco que viene en la portada de color blanco. Blanco, sí señor. Es un disco también muy importante. Luego viene el famoso Piedra Libre en el 2001, que es el primero de los 2000, que es el de las 3 manos, una mano negra, una mano blanca y una mano roja, con grandes canciones, grandes invitados. Yo diría que aquí van ya nada que ver con los 2 primeros discos. Y ahí van apenas 6, 7 años del grupo. Exactamente. El Ultimando me parece un disco ya muy maduro, en el año 2003. El amarillo. Y el último disco me parece fantástico, ¿no? Bueno, el penúltimo, no, perdón. Viene el Toro y Pampa, que es del 2006. Y el último disco, que es al que me iba a referir, es el famoso Trillando la Fina, del 2012. Gran disco. Yo creo que puede ser de mis favoritos porque pues ya la evolución del disco, del grupo, se hacía evidente, ¿no? Con todo este gran recorrido musical y con la gran penetración que tuvo Ricardo Iorio y el Tano en la guitarra, haciendo unas grandes canciones, unos grandes conciertos, que fíjese usted, en Almafuerte, a través que transcurrieron los años, no solo se centraban ya en el heavy metal y en el hard rock como lo hicieron en sus tempranos años, sí. sino acá ya involucraban el folk, por decir algo, mezclándolo con canciones autóctonas, ¿no? Como el tango. Sí, con ritmos muy... milongas, cosas Exacto, así. cosas muy, muy, pero muy autóctonas.
y en sus conciertos hacían segmentos especializados en esto y después sí seguían pues con el speed metal, digamos. Ahora, el grupo claramente desde ya la fuerza que tomó a principios y entrado ya un poquito este siglo, hacía que fueran los cabezas de cartel y llenaran estadios, incluso estadios el de All Boys, el estadio de Obras. De hecho, lo llenaron con Megadeth, tocaron también, como usted bien dice, ya en una faceta un poco más pesada. Sí, vamos hablando de todo lo que fue este trabajo de Ricardo y creo que de allí esa experimentación o ese prestigio le dio más bien como algunas herramientas para que junto con la inquietud de experimentación se fuera por los lados que usted comenta, que es algo muy extraño, ese folclore argentino, ese tango y esa milonga involucrado de una manera casi que uno se da cuenta, pero casi que descubre cómo suena de interesante hacerlo a la par que el grupo prácticamente mientras lo proponían. No suena para nada forzado. Yo creo No, que no, también no. le da otro aditamento frente al riesgo y el aporte musical más allá de solo el género. Usted trajo los vinilos además. Pero solo traje el primero de Almafuerte y el último, el Sí, famoso Mundo Guanaco, aquí mire lo usted. veo, sí señor. All right. Y también tenemos el famosísimo En Vivo All Boys, que fue el último. Ok. Ese es el del concierto justamente que estaba mencionando Sí, los que llenaban. esto tiene Ah, fecha ¿este es cuál? 2022. Estos son 4 discos, ¿no? No, no, Ah, son no, 2 dos. discos, perdóname. Claro, 2 discos. Excelente. ¿Algún favorito? ¿Cuál es el álbum favorito o la faceta favorita? La última, me Sí, encanta, sí, me encanta a donde llegó Almafuerte, me encanta. Lo que son el Toro y Pampa, el Trillando la Fina, me encanta. brillando. Sí. Y a su juicio, ¿qué faltó en la discografía por dejar? Porque aquí también hay conciertos, vemos, hay álbumes en estudio, hay 3 Claro, facetas, no los hay buenas conciertos. letras. ¿Qué En los faltó? conciertos uno se da cuenta bien de la evolución del grupo. En los discos de estudio uno se da cuenta de lo que acabamos de hablar, ¿no? Que siempre había una inclusión autóctona Sí. y ya después en los conciertos hacían un set ya completo para esto. Así que yo creo que se logró que estuvieran en ambos campos cubierta la misión de Almafuerte, tanto en el desarrollo que ellos forjaron en el famoso hard rock en los finales de los años 70 con lo que fue los inicios de un gran grupo como B8, después en los años finales de los 80 y durante los 90 Hermética, de una manera certera, y pues Almafuerte, ¿no? Desde los mediados de los 90 hasta lo que fue la primera década de los 2000, porque digamos que la agrupación podemos decir que se disuelve aproximadamente en el 2012. Sí, señor. Y bueno, se disuelve, pero queda una historia también interesante dentro de lo que es la faceta de solista, porque solo entre 2008 y 2022 se editó 4 discos. Ahí está, sí se me Es una faltaba hablar producción, de eso. claro, y con material además propio, algo de cover, sí, un par de veces, Correcto, sí pero mucho señor. material propio, eso hay que destacarlo. Eso es importantísimo. Y sin dejar atrás nuevamente esa experimentación a veces con, o coqueteo, digamos, fuerte, pesado, jarroquero, metalero, pero con el tango, con la milonga también, y lo mismo, cuestionamiento político y social presente en un género que normalmente no presenta ese tipo de temáticas como protagonistas. Tiene usted toda la razón, sí señor. El ligado, pues importante, su fallecimiento fue obviamente comentado por toda la cúpula del rock argentino. Fue un Mm, momento supremamente triste. Ya para octubre de este 2023 seguramente esa será una de las fechas que se recordarán en el calendario de todo sí lo que señor. sucedió y las pérdidas de este año como uno de los momentos más tristes para el rock Fatídicos, latino. sí Sí, señor. El 24 de octubre del 2023, a los 61 años, él sintió un dolor más en joven. el pecho y rápidamente llamaron la ambulancia, pero murió en el camino a la clínica, Sí, al señor. hospital. No alcanzó a llegar. Sí, se declaró muerto ya a su arribo al hospital. Obviamente a nivel de ventas, de No tenía reconocimientos, de problemas de notas, salud, ¿no? no, esto fue fulminante, digamos. De hecho, la autopsia confirmó que él murió de un ataque al corazón fulminante. Andrés, ¿cuál sería en ese sentido su recomendación para uno acercarse al trabajo de Ricardo Lorio? ¿Escuchar los grupos en orden? ¿O puede uno comenzar de una vez con el trabajo como solista? ¿O debe comenzar por Almafuerte, que tal vez es una de Mm, las marcas más fuertes que tiene? Esa es una muy buena pregunta, Héctor, porque si usted le pregunta eso a una persona que le guste mucho Iron Maiden, Judas Priest y todo esto, la época B8 es perfecta.
Si usted habla con alguien que le gusta mucho Slayer, Motorhead y estos power tríos y música potente, punk, ahí está Hermética a la mano. Y si usted ya quiere, como usted viendo dice, algo consolidado de las dos anteriores más el presente, está Alma Fuerte. Y ya en lo que es la última década de los 2000, pues Ricardo, él como solista. Ya depende cada uno porque cuál lo seduzca más, ¿no? Claro. De estos cuatro frentes musicales. Yo, ¿cuál recomendaría? No, el primero de B8, el Luchando por el Metal, Sí. es clave. El primero de Hermética y con el Ah, EP siguiente, que son Hermética y Intérpretes, intérpretes. son clave. ¿Recuerda usted el cover que programamos de Motorhead y Sí, todo eso? señor, sí, Son sí. clavísimos. Y de Almafuerte, uy, desde el primero del mundo guanaco, espectacular. Como ya les expliqué, cada época va mutando, va evolucionando, son muy buenos. Yo creo que por potencia, calidad en grabación sí se siente de todas maneras la producción de lo último de Almafuerte un poco más arriba que algunas otras cosas. Puede ser Totalmente. interesante para algunos como acercarse y darse la oportunidad por allí un poco para descubrir, porque lo anterior sí claramente tiene, por ejemplo, en el caso de Hermética se nota que les tocaba difícil en la grabación también en ese entonces. Ya eran también épocas en que si bien hay una gran visión de producción, pues el tiempo, las 4 décadas suenan, entonces el material es como de adentrarse y sobre todo disfrutar las letras. Yo creo que eso va a ayudar mucho a que el discurso sonoro también se vaya recreando un poquito a lo largo del tiempo y de todo esto que estamos mencionando. Es verdad, y en este momento donde al parecer en nuestro país donde el inglés poco a poco y la gente se apega mucho a las bandas en español, esta es indicada para unas buenas líricas. Andrés, pues estamos llegando prácticamente al final de este podcast Rock and Roll Radio el día de hoy. Alrededor de la discografía, alrededor de lo que es el trabajo solista, alrededor de todas estas historias, siempre quedan imágenes. No me extrañaría que también dentro de un par de años veamos la historia de Ricardo Iorio a nivel de serie latinoamericana desarrollada en Argentina, porque tiene muchos elementos perfectos para ser protagonista también de toda ese boom que se está viendo alrededor de las figuras de rock en nuestro continente. Así es, sí, señor. Sí, o documentales, por lo menos vamos a encontrar más. Vamos a ver, sí, señor. ¿Algo para destacar que estemos dejando por fuera? Bueno, lo que usted dijo es importantísimo, ¿no? Es ver los videos. A la gente hoy en día le gusta mucho la parte visual, lo que es el vivo en obras del 2009 es muy bueno, 10 años del 2005 es muy bueno, vivo en obras del 2001 muy bueno, Profeta en su tierra del 98 y es en vida 97 son unas buenas producciones en video. Y por otro lado, yo recomendaría sus participaciones. Participaciones. Ricardo Yoyo estuvo invitado a agrupaciones como Buenos Aires, Claudio Marcielo, su compañero de banda, lo Sí. invitó a sus proyectos, Cuchilla Grande, Devastación, Los Natas, Nepal, Scout y El Tren Loco. Tren Loco. Todos ellos lo invitaron a ser parte de sus grabaciones, ya sea cantando o produciendo. ¿Tuvo la oportunidad de verlo alguna vez en vivo? Lo entrevisté por teléfono. Ok, ¿qué tal? Espectacular, fue... a ver, ¿cómo le dijera? ¿En qué faceta fue? ¿De solista o cuando estaban con alguno de los grupos? No, por la época del Tierra de Toro y Pampa. Ah, ok. Con álbum nuevo, lanzamiento Y y el toda la disco me lo promoción. obsequió el señor Iván Fuerte. García, La Ok. Bestia, recuerdo en esa época. Es como hablar con quién le pudiera decir yo, no sé, un ejemplo colombiano, pero con alguien que utiliza mucho sus modismos y ejemplifica con cosas de su tierra. Y siempre Costumbrista un sí, poquito, costumbrista digamos. Ok. y montador Sí. con los falsos profetas, como él decía, que eran camaleones en el mundo del rock y del metal.